Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, explorando juntos las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente ese mundo que nos apasiona tanto, el de las telenovelas y las celebridades que las hacen brillar. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de un galán turco que ha robado corazones alrededor del mundo, un actor que nos ha hecho suspirar con cada una de sus interpretaciones y que ahora se ha sincerado como nunca antes. Así es, hoy vamos a desglosar las confesiones de Kerem Bürsin, un hombre que, según sus propias palabras, ha dejado escapar el amor verdadero por culpa de su orgullo. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para un viaje lleno de emociones, reflexiones y, por qué no, un poquito de drama, porque vamos a adentrarnos en las declaraciones más íntimas de Kerem, esas que han dado la vuelta al mundo y que nos hacen preguntarnos ¿qué pasó realmente? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, les quiero pedir ese pequeño gran favor que siempre me hacen, si son nuevos por aquí, o si han estado disfrutando de nuestro contenido pero aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que juntos formamos esta increíble comunidad que comparte la pasión por el entretenimiento y las historias que nos hacen soñar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Pónganse cómodos porque esto se va a poner muy interesante. Kerem Bürsin, ese nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que ha conquistado audiencias en todo el planeta, nos ha sorprendido a todos con unas declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. El actor, conocido por su carisma, talento y, por qué no decirlo, su innegable atractivo, ha abierto su corazón y ha reconocido públicamente que su orgullo ha sido el causante de que perdiera un amor verdadero. Imagínense eso. El galán que todos admiramos confesando que un rasgo de su personalidad, esa coraza que muchas veces nos ponemos, lo ha llevado a alejarse de alguien que significaba mucho para él. No es una noticia que se tome a la ligera, ¿verdad? Esta revelación no solo nos ha dejado pensando sobre las relaciones y cómo a veces las actitudes pueden sabotearnos, sino que también nos hace preguntarnos, ¿de quién estará hablando? Por supuesto, las especulaciones no se han hecho esperar. Los fans y la prensa han comenzado a teorizar sobre la identidad de esa persona especial a la que Kerem se refiere, y aunque él no ha dado nombres, las pistas, si es que se les pueden llamar así, nos llevan a recordar a algunas de las mujeres que han compartido su vida. Entre ellas no podemos obviar el nombre de Hande Erçel, su coprotagonista en la exitosísima telenovela Sen Kalkam, un proyecto que no solo unió sus talentos en la pantalla, sino que también encendió la chispa de un romance que cautivó a millones. La relación de Hande y Kerem fue seguida con lupa por todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre ellos era evidente, tanto que la ficción trascendió a la realidad. Los fans estaban extasiados viendo cómo sus personajes favoritos, Eda y Serkan, vivían su historia de amor también en la vida real. Sus redes sociales se llenaban de fotos juntos, de mensajes llenos de cariño y de momentos que todos celebrábamos como si fueran nuestros propios logros amorosos. La conexión entre ellos era innegable y aunque intentaban mantener cierta privacidad, el amor que se profesaban era un secreto a voces. Sin embargo, como en toda relación, también hubo dificultades. El ritmo de trabajo, la presión mediática y las diferencias personales, poco a poco fueron desgastando el idilio que tantos creían perfecto. Y así, de un día para otro, la noticia de su ruptura impactó como un jarro de agua fría a todos los que habían seguido su historia. Pero volvamos a Kerem. Estas declaraciones sobre su orgullo y el amor perdido han generado una ola de reacciones. Muchos se han solidarizado con él entendiendo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos dejado que nuestro orgullo nos impida ver la realidad y nos lleve a cometer errores que lamentamos después. Otros, en cambio, se muestran más críticos, cuestionando si estas declaraciones no son más que un intento de llamar la atención o de buscar una reconciliación. Pero más allá de las diferentes opiniones, lo que es innegable es que las palabras de Kerem han tocado una fibra sensible en el corazón de muchas personas, especialmente aquellas que han vivido situaciones similares. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha dejado que el orgullo se interponga en su camino alguna vez? Es un sentimiento muy humano, pero que si no se maneja de manera adecuada, puede traer consecuencias dolorosas. La reflexión que nos propone Kerem es muy profunda. Nos hace pensar en cómo a veces en nuestra búsqueda de la perfección o en nuestra necesidad de tener la razón, podemos llegar a lastimar a las personas que más nos importan. Y es que muchas veces el amor requiere humildad,
requiere dejar de lado nuestras propias necesidades y priorizar el bienestar del otro. Y eso a veces es lo más difícil de lograr. El orgullo, esa barrera que nos construimos para protegernos de posibles decepciones, termina convirtiéndose en nuestra propia cárcel. Nos aísla de las conexiones genuinas y nos impide vivir relaciones plenas y satisfactorias. Y así, por miedo a mostrar vulnerabilidad, a pedir perdón o a reconocer nuestros errores, terminamos perdiendo oportunidades valiosas. Kerem, al confesar que su orgullo le robó el amor verdadero, nos está dando una lección muy valiosa. Nos está mostrando que no está mal reconocer nuestras debilidades, que no somos perfectos y que todos tenemos áreas en las que debemos trabajar. Al hacerlo, no solo se muestra más humano y cercano, sino que también invita a la reflexión. Nos dice que está bien equivocarse, pero que también es importante aprender de esos errores y hacer lo posible por no repetirlos. Es una llamada a la autenticidad, a dejar de lado las máscaras y a mostrar nuestro verdadero ser, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y es que al final, el amor verdadero se basa en la aceptación mutua, en la comprensión y en la capacidad de perdonar. Además, las declaraciones de Kerem nos hacen cuestionarnos el papel de la fama en las relaciones sentimentales. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, lo que puede añadir una presión extra a cualquier relación. La necesidad de mantener cierta privacidad, de protegerse de comentarios malintencionados o de críticas despiadadas, puede generar tensiones y malentendidos que a la larga pueden acabar minando incluso el amor más fuerte. En el caso de Kerem y Hande, esta presión mediática fue evidente. La pareja fue constantemente objeto de rumores, de especulaciones y de análisis exhaustivos sobre cada uno de sus movimientos. Y aunque intentaron llevar su relación de la forma más discreta posible, la atención constante acabó siendo un factor más de desgaste. Es importante entender que las celebridades, al igual que todos, son personas con sentimientos, con miedos y con inseguridades. Y que aunque vivan bajo los reflectores, también merecen tener la oportunidad de amar y de ser amadas sin juicios ni prejuicios. La fama no es un escudo que los proteja del dolor o de la decepción, al contrario, muchas veces puede amplificar esos sentimientos. Por eso es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con emociones reales, y que debemos ser respetuosos con su vida privada. Dejar de lado la idolatría y la idealización es esencial para comprender que los famosos no son diferentes de nosotros y que también sufren las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Volviendo al tema del orgullo, es interesante analizar cómo esta emoción se manifiesta de manera diferente en hombres y mujeres. Aunque todos podemos sentirnos orgullosos en algún momento, la forma en que lo expresamos y lo gestionamos puede variar según nuestro género y nuestra educación. En muchos casos, la sociedad ha inculcado a los hombres la idea de que deben ser fuertes, independientes y poco vulnerables. Esta presión por no mostrar debilidad puede llevar a que muchos hombres repriman sus emociones y se muestren reacios a pedir perdón o a reconocer sus errores. Y es precisamente esta actitud la que puede generar conflictos en las relaciones y dificultar la comunicación. Por el contrario, las mujeres, aunque también pueden ser orgullosas, suelen tener más facilidad para expresar sus sentimientos y para buscar el diálogo. Sin embargo, esto no es una regla general y cada persona es diferente. Lo que está claro es que el orgullo, independientemente del género, puede ser un obstáculo para el amor y la felicidad. Por eso es importante aprender a reconocerlo, a gestionarlo y a buscar maneras más saludables de relacionarnos con los demás. La comunicación abierta, la empatía y la capacidad de perdonar son herramientas fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. Y aunque el camino no siempre sea fácil, vale la pena el esfuerzo. Porque al final el amor es uno de los sentimientos más hermosos y poderosos que podemos experimentar, y dejar que el orgullo nos lo arrebate sería una verdadera lástima. Y Kerem, a través de su confesión, nos está haciendo ese llamado a la reflexión, a evaluar nuestras propias actitudes y a buscar una mejor versión de nosotros mismos. Ahora, es importante entender que la vida de Kerem Bürsin no se reduce a esta confesión. Es un profesional talentoso y comprometido con su trabajo. Su éxito en la actuación es innegable y su trayectoria está llena de proyectos que han conquistado a millones de espectadores. Más allá de su vida amorosa, Kerem es un hombre que inspira a muchos jóvenes con su pasión, su dedicación y su perseverancia. Y esta confesión, lejos de restarle valor a su figura, lo hace aún más humano y cercano. Al abrir su corazón y mostrar su vulnerabilidad,
Kerem demuestra que no tiene miedo de ser auténtico y que está dispuesto a aprender de sus errores. Y esa es una lección que todos podemos aplicar a nuestra propia vida. Además de su exitosa carrera en la actuación, Kerem también se ha destacado por su compromiso con diferentes causas sociales. Ha participado en campañas en defensa del medio ambiente, ha apoyado proyectos de ayuda a niños en situación de vulnerabilidad y se ha pronunciado públicamente en contra de la discriminación y la injusticia. Su labor como activista lo convierte en un referente para muchos jóvenes que buscan un mundo más justo y equitativo. Y es que Kerem con su ejemplo demuestra que la fama no solo puede ser un trampolín para el éxito personal, sino también una plataforma para generar un cambio positivo en la sociedad. Su mensaje va más allá de la pantalla y llega a los corazones de las personas que se sienten inspiradas por su compromiso. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin son un claro ejemplo de que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Pero lo importante es aprender de esos errores, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Su confesión sobre el orgullo que le robó el amor verdadero es un llamado a la reflexión, una invitación a dejar de lado las máscaras y a ser auténticos en nuestras relaciones. Y aunque la vida de Kerem ha dado un giro inesperado, lo que es evidente es que su corazón está abierto al amor y a la posibilidad de encontrar la felicidad. Y todos, como espectadores de su vida, le deseamos que así sea. Ahora, antes de concluir este vídeo, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles lo importante que es el respeto en todos los ámbitos de nuestra vida. En este caso, estamos hablando de la vida personal de una figura pública, y es fundamental que tengamos cuidado con nuestros comentarios y especulaciones. Es fácil emitir juicios desde afuera, pero debemos recordar que cada persona tiene su propia historia, sus propios desafíos y sus propias razones para actuar de una determinada manera. El respeto hacia los demás, incluso hacia aquellos que no conocemos personalmente, es fundamental para construir una sociedad más tolerante y comprensiva. Así que los invito a la reflexión y a mantener una actitud respetuosa ante la vida de los demás. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y reflexivo sobre las declaraciones de Kerem Bürsin. Hemos recorrido su confesión, hemos hablado sobre el orgullo, el amor, la fama y la importancia de aprender de nuestros errores. Hemos reflexionado sobre la necesidad de ser auténticos y de buscar la felicidad en cada uno de nuestros actos. Y aunque las noticias sobre la vida sentimental de Kerem puedan generar cierto interés, no debemos olvidar que él es mucho más que sus relaciones amorosas. Es un actor talentoso, un activista comprometido y un ser humano que, al igual que todos nosotros, busca su propio camino. Para resumir brevemente, hemos visto cómo Kerem Bürsin ha confesado públicamente que su orgullo le arrebató el amor verdadero, generando una gran ola de reacciones y reflexiones. Hemos analizado cómo el orgullo puede ser un obstáculo para el amor y la felicidad, y cómo es importante aprender a gestionarlo de manera saludable. Hemos hablado sobre el papel de la fama en las relaciones sentimentales y la importancia del respeto hacia la vida privada de las figuras públicas. Y hemos recordado que todos somos humanos y que todos cometemos errores, pero lo fundamental es aprender de ellos y seguir adelante. En definitiva, un vídeo que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestras relaciones con los demás. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este recorrido por el mundo del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar su opinión en la caja de comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre las declaraciones de Kerem, si alguna vez se han sentido identificados con su historia y qué lecciones han aprendido. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, seguro que a ellos también les interesará este tema. Finalmente los invito a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo en sus redes sociales y, si aún no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden que juntos formamos una gran comunidad que comparte la pasión por el entretenimiento. Y recuerden que el amor es un camino que se construye con paciencia, con respeto y con la valentía de dejar de lado el orgullo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, sean felices y compartan su luz con el mundo. Hasta la próxima.